filología significa tratado de estudio, por lo tanto la zoología va a ser el estudio, la ciencia que estudia a los animales, ¿no? Es una disciplina, es una herramienta primaria, básica, para el estudio de otras ciencias, de otros cursos que vamos a llevar más adelante, para parasitología, fisiología, genética, y etcétera, ¿no? Entre otros cursos más que van a llevar. El reino, bueno, no, todos los seres vivos estamos clasificados, ¿no? En estos 5 reinos, que fue primero una clasificación de todos los seres vivos por Darwin en el siglo XIX. Lo que propuso Darwin en ese entonces ha quedado un poco desuso, ¿verdad? Porque más adelante, y en el siglo XX, este autor, el señor Whittaker, propuso una clasificación de los seres vivos en los reinos. 5 reinos que conocemos, ¿no? Que no es muy atrás, en 1969 se hizo esta primera clasificación que hasta en la actualidad todavía lo seguimos manejando, ¿no? Tenemos el reino plantae, animal, el reino fundio, el reino protista y el reino monero, ¿no? Que son los 5 reinos que hasta ese momento, hasta en la actualidad, todavía lo usamos. Pero en la actualidad, bueno, antes de pasar, tenemos otra clasificación más grande. ¿Han escuchado sobre los dominios? Ya, en la actualidad hay una clasificación. En dominios también siguen los reinos, pero ahora los reinos también están clasificados en dominios. Ahora lo vamos a ver. Aristóteles fue considerado el padre de la zoología, ¿no? Él postuló con su libro Historia Animarum, ¿no? Con su primer libro, en el cual se clasificó de forma gruesa los animales con sangre y animales sin sangre. La primera clasificación que se hizo sobre los animales que lo postuló fue Aristóteles, por eso que él es considerado el padre de la zoología. Los dominios, ¿no? Les decía que en la actualidad ya tenemos una nueva clasificación del reino de los seres vivos, que son los dominios. Entonces, digamos, el reino bacteria salió del dominio que tenemos a los 5 reinos comunes, y dentro del reino bacteria teníamos también en su interior a los llamados reinos arqueas, ¿ya? Porque antiguamente, antes de comenzar esta clasificación de los dominios, las arqueas eran consideradas bacterias. Las arqueas son unos organismos anaeróbicos estrictos, y la mayoría de los estudios que se hacían en cuanto a bacterias eran en condiciones aeróbicas. Entonces no se conseguía, o todavía no eran, digamos, descubiertos muchas de las arqueas. ¿Cómo? ¿Qué es dominio? Dominios son las clasificaciones que en la actualidad se usa para los seres vivos. Hay un tipo de clasificación, ¿ya? Entonces en la actualidad tenemos la clasificación primaria, que es el dominio. El dominio de las bacterias con un único reino, reino bacteria. Tenemos el dominio de las eucarias, ya, con sus 5 reinos, y tenemos el dominio de las arqueas con su único reino, las arqueas, que son parecidas a las bacterias, pero que son organismos completamente o estrictamente anaeróbicos. Ahora, todo el dominio eucaria, digamos, todos los seres vivos que están dentro del dominio eucaria, ¿qué tipo de células tendrán? ¿Protistas? No. ¿Eucariotas o eucariotas? Eucariotas, ¿no? Su mismo nombre lo dice. Todos estos pertenecen a las células eucariotas. En cambio, las bacterias y las arqueas van a ser, ¿de qué tipo de células? Procariotas, ¿no? Por ahí, desde ese punto del tipo de células que tenía cada organismo, ya se conoce como esta clasificación en el tipo de células. Ya más bien, como ven, dentro del dominio eucaria vamos a tener al reino animal, al reino plantae, los hongos, los protistas, o protozoa que dice acá, y a los reinos cromistas, que vienen a ser algunas algas. Ya los cromistas son algunas algas. Ahí en el dominio no, ya no. Eucaria ha clasificado solo aquellos organismos que tienen células eucariotas. O sea, solamente el dominio eucaria es uno solo. Claro, eucaria es uno solo. Eucaria está compuesta por los reinos, estos reinos que son, digamos, organismos que tienen células eucariotas.
cuando a veces se suena parecido la célula, ¿no? Célula procariota, suena parecido al reino protista, o el nombre, por ahí, protos, ¿no? Protistas, todo el reino protistas son de células eucariotas, ¿ya? No hay que confundirlos, ¿no? De dominio eucariota, por eso están en el mismo dominio los protistas y los animales, ¿ya? ¿Se entendió? Ahora, vamos a ver. Hay una subrama de la zoología que estudia la filogenia animal. ¿Qué es la filogenia animal? La filogenia animal es una forma de sistematizar a la clasificación de los animales. Digamos, los que estudian la filogenia animal son aquellos científicos que van a proponer ideas, ¿no?, para poder clasificar a los animales, ¿no?, bajo ciertos criterios, bajo ciertas características que presenta cada animal, para poder clasificarlos. ¿Ya? Digamos, ¿no?, si en este salón estamos personas con y sin lentes, ¿no?, yo puedo proponer y decir, ya vamos a agruparnos. Nos vamos a agrupar primero todas las personas que usamos lentes. Entonces va en un solo grupo todas las personas que usan lentes, ¿no? O en otro lado podemos poner a todas las personas que tienen el cabello corto, ¿no? Entonces, digamos, esos son criterios, ideas para poder ordenar a todas las personas que estamos en este salón. Entonces, digamos, la filogenia animal propuso ideas, ¿no?, criterios para poder clasificar a los animales, para hacer una clasificación de los animales. Las 4 básicas para poder clasificar a los animales va a ser el nivel organizacional, simetría, cavidad corporal y el origen ontogenético de la boca, ¿ya? Hay otros criterios también para clasificar. Existen más criterios, ¿no? Estos son los más básicos, son los 4 básicos, ¿ya? Vamos a ver que cuando ya estemos explicando otros animales más adelante, algunos otros criterios que son importantes para su clasificación, los vamos a mencionar. Pero estos son los más básicos que vamos a comenzar con el estudio de estos primeros criterios. Entonces, el primer criterio para la clasificación de los animales es su nivel de organización que tengan estos animales. Digamos, todos aquellos animales que son solo celulares, ¿no?, es decir, que solo su composición, su funcionamiento para su metabolismo, qué sé yo, una célula es independiente para poder trabajar y dar vida a este animal. Todavía estas células no se van a reunir entre todos para formar un tejido, ¿no? Porque un tejido ya está en formación de varias células, es la unión de varias células para que todas puedan trabajar en conjunto y tener una misma función, ¿verdad? Una célula, un animal clasificado en este primer grupo, en el grupo celular, son animales que cada célula trabaja de forma independiente. Ahora, los animales, todos los animales van a ser de tipos multicelulares, ¿ya? Es decir, van a tener varias células. Este primer grupo tiene varias células, no es que va a ser unicelular. No hay animales que sean unicelulares, ¿conocen alguno? No hay animales que sean unicelulares. Los que van a ser unicelulares sí van a ser los protistas, por ejemplo. El reino protista es un reino que van a ser unicelulares. Pero dentro de los animales estamos hablando de organismos multicelulares, pero sí este primer grupo va a ser un grupo en el cual cada célula que tiene en su cuerpo va a funcionar de forma independiente e individual, no conforman tejidos. Otro grupo ya van a ser aquellos animales que ya van a unir estas células y van a formar los primeros tejidos en su cuerpo. Son animales que ya tienen tejidos, como los nidarios. Los nidarios vienen a ser las alámbricas que aparecen en verano, las anémonas. ¿Cómo? Sobre los tisulares. Los tisulares son organismos ya que forman tejidos. Es decir, ya no son una célula independiente de la otra, sino estas células ya están juntas y forman tejidos. Están conformados por tejidos. Básicamente tejidos, ¿ya? Como el grupo de los nidarios. Otro va a ser ya el grupo que son considerados dentro de su nivel de organización los orgánicos. Es decir, estos tejidos ya se han, dividido entre ellos para formar una especie de órgano y tener una función específica.
metabolismo, por ejemplo, ¿ya? Es decir, ya van a tener estos animales un sistema digestivo, que es la organización de varios órganos, para formar un solo sistema que va a cumplir una sola función, ¿no? O sistema respiratorio, son varios órganos, el pulmón, la tráquea, son órganos diferentes, pero todos pertenecen al mismo sistema, o el reproductivo, ¿no? Ovario, útero. Entonces, esto es el nivel ya sistémico, que ya están formando sistemas, ¿no? Que ya van a ser organismos más evolucionados, van a llegar ya a conformar sistemas. Nosotros dentro de qué grupo estamos? Sistemas, ¿no? Nosotros estamos conformados ya por sistemas, ¿ya? Entonces, más o menos, los celulares son los que están formados por una sola célula. Los tisulares, estas células ya van a trabajar en forma conjunta y formar un tejido, ¿no? Como las paredes o las vellosidades intestinales, que es un solo tejido conformado por varias células llamadas enterocitos. Esto es un ejemplo, ¿ya? Y luego tenemos ya un órgano que es, digamos, una función más especializada de un tejido particular que va a tener una función simple, y luego la unión de varios órganos para llevar a cabo una función en específico, mucho más, digamos, sistematizado. Es el llamado ya el sistema, la organización sistémica, ¿no? Entonces, digamos, los organismos en cuanto a evolución van a comenzar desde que son celulares hasta que son sistémicos. Esta flechita más o menos indica el grado de evolución. Los más básicos van a estar arriba y la evolución va a ir avanzando en esta dirección, para de celulares a sistemas. ¿Preguntas? Estos van a ser organismos que van a ser de tipo celulares, ¿ya? Estos tienen en su formación intestinal células, varias células, pero cada célula trabaja de forma diferente, independiente de la otra, no van a formar tejidos, ¿ya? ¿Este de acá qué será? Es sistemático. ¿No? Este de acá es tisular. Solo tiene tejidos en su conformación. No tiene todavía órganos, todavía no tiene sistemas. A partir de estos de acá, que van a ser las tenias, los platenitos, estos ya van a formar órganos. Y a partir de los nemátodos ya van a formar sistemas, ¿no? Más abajo. Un gato, una persona, ya van a formar pues, sistemas, ¿no? Órganos más complejos. Otro criterio que se usa para la clasificación de los animales es, digamos, su disposición en cuanto a una simetría, ¿no? Es la disposición que va a corresponder a las partes del organismo con respecto a ciertos ejes. Si yo hago un eje transversal, ¿verdad? Voy a ver que mi lado derecho es igual al izquierdo, ¿no? No exactamente, ¿no? Pero digamos un ojo, otro ojo, ¿no? Tenemos una simetría. En este caso, en el caso de la simetría, también hay dos clasificaciones. Aquellos animales que van a tener una simetría radial, que cuando yo les haga estos cortes o varios cortes, voy a tener varios, segmentos iguales al otro, ¿no? Y en cuanto a la simetría bilateral, solamente con un corte yo voy a tener dos lados iguales, ¿no? En cuanto a evolución, los animales más básicos van a ser aquellos animales que tienen una simetría radial. Estos van a ser los algo más primitivos. La mayoría de los animales radiales van a ser animales sésiles, es decir, que no se mueven, no tienen capacidad de moverse. Algunos van a estar pegados, suspendidos en el fondo del mar, como las anémonas. Las malaguas, que van a ser también de simetría radial, malaguas que vemos en el verano, me parece, en el verano indica, ¿no? ¿Se mueven o no se mueven? El mar las arrastra, no tienen una motilidad propia, ellas son arrastradas por el mar, ¿no? Y lo que sí tienen, por ejemplo, en sus tentáculos van a ser algunos receptores térmicos para que cuando se sientan atacados
eso es lo que a veces nos pica, nos arde. Si somos personas muy sensibles, incluso pueden llegar a tener shocks. Sí. Las personas alérgicas no se la penicilina, las personas muy sensibles en cuanto a las alergias, ahí les puede provocar algunos shocks. Y hay algunas que son venenosas. En nuestro mar no tenemos venenosas. Lateral, ya, que con un solo corte vamos a tener los lados iguales, son organismos más avanzados. Esta característica o esta particularidad de ser bilaterales le ha conferido al organismo tener dos lados básicos, uno anterior y uno posterior. Uno anterior a los cuales se va a concentrar en esta parte anterior todo un sistema nervioso para poder, digamos, de alguna manera captar su entorno, ¿no? Captar dónde esconderse, dónde alimentarse o si es atacado por un animal, poder escapar, ¿no? Ahora, estos animales sí tienen la capacidad de moverse porque tienen un sistema nervioso más avanzado. Ya, estos sí van a poder moverse. ¿Sí tenías una? Las partes de este animal. No, todavía no. La que tiene que aprenderse en esta primera parte es el concepto de una simetría radial. ¿Quiénes tienen simetría radial? ¿Qué animales? Bueno, no qué animales, pero a lo mejor cuáles son las características de un animal que tiene simetría radial. Y en este también, ¿no? Una simetría bilateral. ¿Nosotros qué simetría tenemos? Bilateral, ¿no? ¿Cuál? Ya. Cuando los animales que tienen una simetría bilateral tienen dos lados básicos, uno anterior y uno posterior. Esa es su ventaja evolutiva, de que al tener un lado anterior y un lado posterior y tener la capacidad de moverse, es que en este lado anterior han podido, digamos, de alguna manera organizar un sistema que le va a permitir sentir o captar su entorno, como un sistema nervioso. Ellos no tienen esa capacidad. Ya todavía no tienen un sistema nervioso. O si lo tienen tan básico que no van a poder escapar, ¿no? La única forma de que ellos pueden a lo mejor captar el entorno, captar sus alimentos, es a través de receptores químicos, de receptores térmicos, nada más, ¿no? Por quimiotaxis. Pero la naturaleza ha hecho de que estos animales, los radiales, ¿no? Si bien es cierto son muy básicos, son muy primitivos todavía, estos al ser radiales pueden captar los alimentos por cualquiera de sus lados, un poco para poder, digamos, sopesar su capacidad de moverse. Por cualquiera de los lados, puede captar sus alimentos. En cambio, un animal con simetría bilateral solo va a captar los alimentos por su lado anterior, por donde tiene su sistema nervioso avanzado. Ahora, hay otros animales más básicos que los radiales, que van a ser aquellos que no tienen simetría, que por el corte que yo le haga, por lo que yo le hago, no le voy a poder encontrar una simetría, como las esponjas marinas. Y en la evolución va desde los más básicos a los más evolucionados. Estos que no tienen simetría son los llamados animales asimétricos. El único asimétrico va a ser aquel que no tiene patrón, que van a ser las esponjas marinas. Las esponjas marinas son animales que no tienen un patrón simétrico, son los llamados asimétricos. Acá también. ¿Ven? Esta es una anémona, es un animal con simetría radial, como una torta. El corte que yo le haga va a ser un segmento del otro, y así varios. La estrella de mar, que ven acá, este es un animal adulto que también tiene una simetría radial. Y ven acá que tiene, ¿cuántos brazos tiene? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Este es un patricio, ¿no? Patricio tiene 5 brazos. Es un animal adulto, ¿ya? Pero este animal va a ser radial cuando es adulto. Porque cuando son larvas, cuando estos son larvas, son simétricos. Entonces tiene dos grados de evolución. Y es por eso que estos animales son considerados dentro de cuando veamos un arbolito de cómo están ordenados estos animales,
Pero y como tienen 5 brazos, les llaman pentarradiales. Porque la mayoría de ellos van a ser o de 5 o de múltiplos de 5, el número de brazos que tengan. ¿Cómo es lo que se llamaba ese animal que está en el asimétrico? Esponja marina. La esponja marina. Gracias. Nada. Y los bilaterales, y así es, son gordos, no todos. El resto de animales son bilaterales. Entonces tenemos los asimétricos, los de simetría radial y los de simetría bilateral. Estos de acá, muchos de los términos en biología van a encontrar con un prefijo de a o am. A o am significa negación, que no tiene. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar unos términos en los cuales tiene el prefijo de a o am, que quiere decir que no tiene la característica que sigue, el adjetivo que le ponen después. Entonces, un asimétrico es un animal que no tiene simetría, en este caso. Otro tercer criterio que usan los científicos para clasificar a los animales va a ser la cavidad corporal. Cavidad corporal. La cavidad corporal se refiere a, digamos, al espacio que tendría en el interior de tu cuerpo para poder organizar tus órganos, tus sistemas. ¿Ya? Tenemos animales que van a ser los llamados acelomados. ¿Han escuchado qué es el celoma? No, nunca han escuchado qué es un celoma. El celoma viene a ser el espacio o la cavidad que tiene un organismo en el interior de tu cuerpo, ¿sí? Para poder organizar tus órganos. Entonces vamos a encontrar en el grupo de los animales que no tienen esta cavidad. Son los llamados animales acelomados, que solo en la conformación de su cuerpo van a ser netamente tisulares, solo tejidos. Este espacio que vemos acá es tejido digestivo, no quiere decir que este sea un espacio como tal. ¿Ya? Entonces es un acelomado, es decir, A, les decía que es el prefijo de negación, no tiene cavidad. ¿Ya? Estos son los más básicos. Tenemos a otro grupo en cuanto a cavidad corporal que van a ser los llamados pseudocelomados, ¿no? Es decir, que está formando ya la cavidad, están en el intermedio de aquellos animales que van a tener un celoma ya conformado o verdadero. ¿Ya? Otro prefijo que vamos a encontrar frecuentemente va a ser el prefijo eu en muchos de los términos. Eu quiere decir verdadero. ¿Ya? Entonces este término es verdadero celomado. ¿Ya? Eu celomado. O simplemente celomado, que también significa lo mismo. ¿Ya? Para no hacernos tan fuertes. Entonces tenemos dos en el intermedio, de los que ya tienen espacio: pseudocelomados y celomados, o verdaderos celomados, o eucelomados, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay diferencias? Sí hay diferencias, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La presencia de este tejido, ¿no? Del mesenterio. En los verdaderos celomados. Entonces, en este animal que ya está apareciendo en una cavidad corporal, vamos a encontrar los órganos que tienen en el interior todavía dispersos, sin un orden, ¿no? Simplemente acá hay un líquido llamado el líquido pseudocelomario, en los cuales estos órganos están como bailando, están libres en el interior de este espacio. Este es un animal pseudocelomado. Un animal más avanzado, todos estos órganos que están bailando libres van a tener una mejor organización gracias a este tejido, al tejido mesentérico. Y este tejido va a proteger a los órganos, va a organizar a los órganos de tal forma de que estos órganos no estén bailando en el interior de este celoma, ¿no? Como nosotros, ¿no? Nuestro hígado no está pues, no sé, dándose la vuelta, nuestros intestinos también tienen un orden y todos ellos están protegidos por tejidos mesentéricos, por ligamentos que permiten que estos estén en un espacio al cual les corresponde, ¿no? Si no, pues estaríamos con problemas de funciones intestinales, etc. Y es peligroso, ¿ya? Entonces, estos animales ya son los animales observados, en los cuales va a haber una organización ya de los órganos de
¿Ya? En ese criterio tenemos dos tipos de animales. Tenemos a los animales llamados protostomados, ¿ya? No les explico mucho este gráfico, la idea no es que se aprendan este gráfico, porque este es un gráfico de embriología y todavía no he llevado a embriología. Para no hacernos tantas bolas, simplemente hay que entender el concepto, ¿ya? Entonces tenemos dos animales, los protostomados, en las cuales, como ven en esta flechita, lo primero que forma un protostomado cuando están en su etapa embrionaria va a ser la boca y después van a formar el ano. Estos son los animales protostomados. Los animales con menor grado de evolución van a tener este orden de la formación de la boca o del sistema digestivo, ¿no? Primero la boca y secundariamente el ano, protostomados. El segundo grupo, los cuales ya van a ser, digamos, los más evolucionados, los más avanzados, forman al revés. Primero forman el ano y secundariamente la boca. ¿Ya? Cuando están en su fase embrionaria. Dentro de los deuterostomados solamente tenemos dos: los equinodermos, las estrellas de mar, los pepinos del mar, los erizos del mar, son deuterostomados, y nosotros, los cordados, son los únicos grupos que son deuterostomados. El resto de animales todos van a ser protostomados. ¿Se entendió la idea del concepto? Lo más importante es entender acá el concepto de qué es un protostomado y qué es un deuterostomado. Deuterostomados son aquellos animales que en su etapa embrionaria primero van a formar el ano y secundariamente la boca. Luego de hacer esta clasificación de estos 4 criterios que hemos visto, ¿no? Incluso les decía, usan más criterios para clasificar a los animales, se hace como una especie de árbol genealógico que tenemos nosotros, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros ancestros, ¿verdad? Nuestros padres, nuestros tíos, nosotros, nuestros hermanos, más adelante nuestros hijos, nietos. Se trata de formar algo parecido con este árbol filogenético de los animales. Ahora, el diseño que tienen del árbol filogenético va a variar. Hay múltiples diseños de árboles filogenéticos. Ese fue uno que yo encontré en la red, ¿ya? Pueden ustedes buscar algunos otros. Algunos van de lado, ¿no? Con otro diseño muy bonitos. Ese es otro diseño que también es válido. La idea de hacer un árbol filogenético es más o menos entender desde cuáles son los organismos más básicos, ¿no? Hasta los más evolucionados. Entonces, digamos, en este arbolito que lo vamos a ver semana a semana, ya ven la clasificación de cada uno de los phylums del reino animal. En cada una de las ramas de este arbolito vamos a encontrar su característica básica. Ya, digamos, como base, como ancestro de los animales, tenemos nuestro primer abuelo fue un protista. Por eso que también estudiamos el reino protista en un curso de zoología. Ya, se cree o se postula de que los primeros animales hayan procedido de un protista ancestral, ¿no? A partir de este protista ancestral se hayan intentado en formar, digamos, varias células para formar un solo cuerpo y tener al primer animal que va a ser de tipo multicelular. Por eso les decía, no hay animales que sean unicelulares. ¿Ya? Los protistas sí, pero los animales no. Los animales ya van a ser multicelulares. El primer animal que no va a tener tejidos verdaderos, solamente va a tener células, van a ser los del phylum Porifera, las esponjas. Luego tenemos en esta segunda base del arbolito, dice, está inglés, ¿no? Tejidos verdaderos, a lo mejor alguno domina el inglés, ¿ya? Tejidos verdaderos, ¿no? Que engloba estas dos ramas como característica, ¿ya? Es decir, a partir de esta rama en adelante, todos los animales van a conformar ya tejidos verdaderos, ¿no? En esta segunda rama vamos a encontrar otra característica que solamente engloba a esta segunda rama, los animales de esta segunda rama. ¿Qué característica es? Su simetría radial, ¿no? Por lo tanto, esta característica de simetría radial solamente está ubicada en esta segunda rama, es decir,
Y este animal que tiene la simetría pentaradial, como la estrella, ¿no? Les decía que esta característica de ser radiales lo van a conseguir después, cuando son adultos, ¿ya? Por eso no está dentro de esta rama. ¿Por qué? Porque estos van a ser, miren, los deuterostomados. ¿No se acuerdan cuando veíamos esto? Los deuterostomados son los más evolucionados, ¿ven? Son organismos, vamos a ver más adelante cuando lleguemos a equinodermos, que van a ser unos bichitos bien particulares, ¿no? Son muy bonitos. Carecen de algunos órganos o tienen unos órganos muy particulares, sin embargo están ubicados dentro de la escala más alta del árbol filogenético. Y así, a partir ya de esta base tenemos otra característica que son los bilaterales, ¿no? En esta base de estas dos ramas, de la tercera rama y en adelante, que va a ser la simetría bilateral, ¿verdad? Es decir, esta simetría bilateral engloba a los animales desde los platelmintos en adelante. Pero si yo me dirijo solo a los platelmintos, voy a poder apreciar de que en los platelmintos hay una característica que solo los platelmintos tienen, que es el de ser acelomados. Son los únicos animales, como ven en esta ramita, ¿ya?, que van a estar conformados por tejidos, pero sin cavidades, sin celomas ni pseudocelomas. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir que en esta rama hay un solo cuadrito. Entonces vamos a seguir avanzando. Acá tenemos otro grupo grande también, que va a englobar aquellos animales que ya van a tener ciertas cavidades con un sistema vascular, ¿no? Cavidad y un sistema vascular, ¿ya? Esto a partir de la cuarta rama. La cuarta rama va desde Phylum Nematoda hasta Chordados, ¿no? Phylum Nematodos, ¿ven? Con su única característica, que son el pseudoceloma, ¿verdad? Entonces, solo los nemátodos van a ser animales pseudocelomados, ¿ven? Y el resto, de acá en adelante, ya a partir del Phylum Molusco hasta adelante, todos van a ser celomados, ¿no? Como podemos ver esta característica que engloba la rama común de los protostomados y los deuterostomados, ¿no? Entonces, esto lo vamos a repasar en cada clase, porque en cada clase vamos a entrar, digamos, como preámbulo, primero ubicarlo y luego vamos a hacer la definición, ¿ya? Si no lo han entendido ahora, poco a poco lo vamos a ir interiorizando. Les decía, este es otro diseño, van a encontrar más diseños en la web, por si no les gusta este o no lo entienden, en la web van a encontrar más diseños. Son diseños, no. Ahora, otro concepto que tenemos que manejar en nuestro curso es un poco la taxonomía, ¿no? La taxonomía viene a ser un área también que va a sistematizar a los animales, va a ser el responsable de la descripción, de la identificación y de la nomenclatura, de la clasificación de los organismos, ¿no? Carl Linneo es el padre de la taxonomía, ¿no? Fue quien postuló, digamos, por ejemplo, la nomenclatura binomial que usamos para mencionar la especie de un animal, o no solo animales, vegetales, bacterias, hongos, todo, nos nominamos en una nomenclatura binomial. ¿Por qué binomial? Porque se usa el género especie. Dos nombres, porque tienes un nombre y apellido. Binomial. No, esa no es una nominación taxonómica. Cuando estamos hablando de taxonomía, estamos hablando a qué reino pertenece, filum, especie, familia, orden, clase, género, especie. Los nombres científicos, exacto. ¿No? Que le decía, ¿por qué era binomial? Quien propuso todo este tipo de orden fue Carl Linneo, por eso él es el padre de la taxonomía, con su obra llamada Sistema Naturae, ¿no? Trataba de sistematizar o denominar que sea de una forma ordenada todos los seres vivos que hasta ese momento ellos habían descubierto, porque el problema era de que a lo mejor en un país que tenía la misma especie podían conocer a la misma planta con diferentes nombres y había toda una confusión, ¿no? La idea era sistematizar un poco los nombres para que en todos los lugares del mundo
qué género pertenece, y el otro nombre que ponemos al lado se denomina epíteto o nombre específico. Ya estas dos palabras se llama especie. Ya estas dos palabras es la nominación, la nomenclatura binomial de la especie. Ya tenemos, por ejemplo, el Temachus ornatus, la Pantera leo. Este, por ejemplo, es un artículo que está en inglés y a lo mejor yo no sé nada de inglés, pero si yo leo por ahí un nombre científico, voy a poder entender más o menos de qué especie están hablando en ese artículo, ¿no? Lo que este de acá. El Penelope superficialis pseudonomina. Bueno, estos ya son otros nombres, ¿no? Neumón. Y ya van a ser, digamos, los autores. El autor que descubre a la especie es el que le va a poner el epíteto. El que le guste. Puede poner su apellido. Ahí vamos a ver algunos ejemplos graciosos, ¿no? Entonces, el nombre científico tiene que ser en un idioma universal, ¿verdad? Porque, como les decía, a lo mejor una especie los vamos a conocer de diferentes nombres en diferentes regiones. Este de acá, ¿cómo lo conocemos nosotros? Jaguar. O torongo, ¿no? Miren, incluso nosotros estamos dentro del mismo país y yo siempre lo había conocido como un torongo. Algunos le llaman jaguar, en otros países solo le dicen jaguar, pero es la misma especie, ¿verdad? En otros países le van a llamar yaguarete, en otros le llaman conca pintada, ¿no? Entonces eso puede variar. Estos van a ser los nombres comunes, ¿no? Que va a variar, depende de la región, cómo los conocen. Son los nombres comunes. Pero su nombre científico es Pantera onca, ¿no? Que es el nombre en el cual va a ser igual en todos los países. No te sabría decir qué significa onca en latín, pero sí puede ser, porque son animales que tienen sus manchitas particulares. Puede ser. Porque muchas de las veces la parte del epíteto que le pone el autor le pone de acuerdo a lo que él considere importante. Pueden ser características físicas, como una mancha, para poder poner el nombre. Entonces, el nombre científico se escribe de forma binomial. Se usa el latín para la escritura, porque el latín es un idioma considerado un lenguaje muerto, ¿no? Que durante el tiempo de todos estos años que existe el latín no ha tenido mayor variación, ¿ya? Porque ¿qué ha pasado con por ejemplo, con nuestro idioma, con el idioma español? Que como ha habido conquistas, en el mismo lugar de su origen, en España, hay diferentes formas de cómo hablan ellos los españoles, ¿no? En algunos lugares en España hablan catalán, que no es español, es parecido, pero no es. Cuando llegaron a Sudamérica, también cada lugar tiene una forma particular de cómo se habla el español. Nosotros no hablamos igual que un argentino, o igual que un venezolano, que tenemos muchos visitantes en nuestro país, ¿no? Se nota la diferencia. O Colombia, ¿no? Etcétera. Entonces, es por eso que no usamos un lenguaje, porque nosotros usamos un lenguaje vivo, que de tiempo en tiempo incluso cambia, ¿no? Puede cambiar. Usamos el latín como un lenguaje muerto, porque este no varía en el tiempo, es un lenguaje fijo, estático, que hay muy pocos usos incluso, ¿no? Por ejemplo, su nombre común de este animalito es el gallito de las rocas. Este es el nombre común, así como lo conocemos en nuestra región, gallito de las rocas. Su nombre científico es el Rubricula peruviana. Y ese es su nombre científico, el latín no lleva tilde, ¿no? Este es Rubricula, no lleva tilde, tiene acento, pero no tiene tilde, ¿verdad? Picula peruviana. En paleontología, sí, también se usan en latín, ¿sí? Porque cada especie que descubre un paleontólogo es particular, entonces le ponen un nombre científico, no se va a parecer a otra especie que descubre después, ni a lo que tenemos actualmente. La Rupícula peruvianus, como ven, está ¿en qué letra? ¿En qué tipo de letra? Cursiva, ¿no? Dependiente de si es Arial o Time, ¿no? O sea, u otro tipo de letra. Pero está en cursiva. Entonces, digamos, esta es la forma correcta de cómo yo debo escribir el nombre científico. La primera letra en mayúscula, sin tilde, no debo poner la tilde, y todo el resto es de minúscula y
que cuando ustedes hagan en sus informes, por ejemplo, un nombre científico, lo que va a hacer el Word está, digamos, autocorregido al español. Entonces, si encuentra esta palabra, a lo mejor lo va a autocorregir, le va a poner la tilde, y si ustedes no lo checan, se va a quedar con tilde, y eso está bien. ¿Ya? Entonces, eso tienen que tener cuidado. Lo clásico es, por ejemplo, la fasciola hepática. Fasciola hepática es un nombre científico de un latinito, y hepática en español lleva tilde, pero en latín no, y el nombre es en latín. Entonces, a veces sí hace que nuestro Word le ponga la tilde, y hay que chequearlo. Entonces, les decía, en digital, la forma de escribir es esta. Esta también es otra forma correcta de poder escribir un nombre científico, solamente una abreviatura, la R del género, punto y todo lo demás en minúscula, pero en cursiva. ¿Ya? Esa es una forma correcta de poder escribir el nombre científico. Esto sí es en digital. ¿Ya? Entonces, esto está bien. Esta es otra forma correcta que yo podría escribir en digital. Lo puedo subrayar palabra por palabra. No todo junto, como ven. Está una por una. ¿Ya? Subrayada. También puede valer. Tiene que ir la cursiva. ¿Ven, Alexa? Tiene que ir la cursiva siempre. ¿Ya? En ninguna de las formas se deja de poner en cursiva. Salvo lo vayan a escribir. Si lo van a escribir, pues no lo van a escribir. Cada uno escribe con su letra, pero lo que sí, en un formato escrito, sí tiene que subrayar, se les pide. En la actualidad se está dejando incluso en desuso subrayar, pero nosotros sí lo vamos a subrayar, ¿ya? Todavía, como para acostumbrar, que se trata de un nombre científico. Otra forma correcta, la abreviatura. ¿Cuál será el error en esta? La cursiva, ¿no? Todo tiene cursiva. Acá. La tilde. La tilde. Muy bien. ¿No está? Está todo El subrayado. ¿no? El subrayado todo está errado. ¿No? Tiene que ser con su espacio correspondiente. Acá. La mayúscula, ¿no? En el epíteto. Acá. Igual, ¿no? La mayúscula en el epíteto. Entonces, con estas cosas hay que tener cuidado. ¿Ya? Cuando descubramos el nombre científico. Ahora les decía que el epíteto, que es se le puede poner dependiendo de sea de la procedencia. Algunos autores le ponen la procedencia de donde se descubrió esta especie. Le pueden poner la dedicatoria de alguien que considera importante o su propio apellido. Apellido en la torre. De acuerdo a la morfología, si son de coloraciones blancas, oscuras, le pueden poner algo que significa blanco o así como la mancha. Cuando el doctor de procedencia puede tener distintos nombres, por ejemplo, no tiene el mismo país, pero una persona se pone como otro tipo de O sea, ¿te refieres a que si por ejemplo se encontró en Perú y el autor es no sé, venezolano y le pone de Venezuela? No, o sea, que si un mismo país también puede tener dos significados, no siempre vamos a escribir. No, tiene que, si es peruviano es porque se encontró, el que lo encontró junto. O sea, si la especie puede a lo mejor estar en el Perú y Chile, por ejemplo. Pero si el autor, o sea, el primer descubridor de esa especie lo encontró en Perú y le puso de Perú, así está en Chile esta especie, es Perú. ¿Ya? Lleva el nombre de peruviano. Porque si hay algunas especies, hay una hornita por ahí que es chilensis, por ejemplo, ¿ya? Y esta que también tenemos en nuestra Amazonía peruana, pero se llama chilensis porque el que lo encontró le puso así, ¿no? Lo encontró en Chile, le puso chilensis. O de acuerdo al hábitat, ¿no? Si vive en la arena, en la tierra o en el espacio, ¿no? Dependiendo de cómo el autor lo considere, ¿no? Él se lleva, digamos, la ventaja de poder. Incluso a algunos se le puede poner de su saga favorita. Entonces ya algunos son bastante creativos, como el Mestus Yoda o el Mestus Chewbacca, Novaden, Yoda. Son nombres reales, por si acaso. Si lo encuentran lo buscan en internet, los van a encontrar. Y algunos son muy graciosos.
Entonces, dentro de la clasificación linneana de la taxonomía tenemos las nomenclaturas del reino, el filum, clase, orden, familia, género y especie. ¿Ya? Entonces, cada animal va a tener, todos los animales tienen su clasificación taxonómica. Todos van a estar ubicados en alguno de estos. Creo que también se usa a veces el superreino. Exacto. Dentro de esta nomenclatura vamos a encontrar a veces suborden o superorden o filum o subfilum, hasta infrafilum podemos encontrar ya todos estos detalles, pero en esta primera parte del curso a nosotros solo nos interesa nominar en estas primeras 7 características, categorías, ya lo básico. Y el filum y división, creo que también se dice, o es para otra cosa. No, no, división debe ser otro tipo, como le digo, hay otro tipo de divisiones también, hay otro tipo de subcategorías, ¿ya? Lo que estamos pidiendo es que por lo menos ustedes identifiquen estas primeras 7 categorías para cada especie. Esto se les va a pedir, por ejemplo, para cuando hagamos nuestro trabajo de práctica, digamos, no sé, hago disección de un pool, entonces ustedes en su informe tienen que por lo menos categorizar a un pool en estas 7 categorías básicas. ¿Ya? Vamos a encontrar que en algunos otros animales, a partir de, no sé, aves, por ahí me parece, o mamíferos, vamos a encontrar, o desde peces me parece, vamos a encontrar algunas subcategorías que sí va a ser importante que los conozcamos para poder entender la clasificación de estos animales, ¿no? ¿Ya? Pero lo más básico es esto. ¿Ya? Vamos a comenzar por estas 7 categorías taxonómicas para la identificación de nuestras especies que vamos a ver. Entonces, viendo todo esto, yo puedo relacionar a los animales y ver el grado de familiaridad que tengamos entre nosotros. Todos pertenecemos al reino animal, podemos tener diferentes especies, pero todos estamos dentro del mismo reino. Digamos, el grado de parentesco que yo tengo entre ¿qué género es este? Homo sapiens. Nosotros, nuestro primo hermano, los Homo sapiens, o nuestros hermanos mayores, porque tenemos el grado de parentesco que nosotros pertenecemos al mismo género, ¿no? Al Homo neanderthalis. ¿De verdad pertenecemos de ellos? Un chimpancé ya pertenece a otro género, un gorila a otro género, este de acá que es un monito tití, ¿no? Un monito tití de la selva, ya otro género. Entonces, el grado de parentesco que tenemos con los, en este caso, con los chimpancés, va a ser la tribu, ¿no? Que es una subcategoría. Todavía no lo vamos a mencionar, pero acá para entender el ejemplo de que estamos emparentados en cierto grado con todas las especies, ¿ya? Entonces, digamos, tenemos un grado de parentesco que pertenecemos a la misma tribu con un chimpancé, que somos de la tribu Homini, que con un gorila. Entonces, más cercanía con un chimpancé que con un gorila, ¿no? A veces parece al revés, pero son más cercanos a nosotros que los gorilas. Pero sí, en cuanto es familia, ¿no? Sí pertenecemos a la misma familia, la familia Hominidae. Y con este monito que tenemos acá, vamos a pertenecer ya a la orden primata, a la misma orden. Este es nuestro grado de parentesco. Estos ya van a ser otras órdenes. El grado de parentesco que tengo con un felino, como este jaguar, como esta pantera, va a ser que pertenecemos a la misma clase, a la clase mamíferos, clase mamalia. ¿Ya? El grado de parentesco que tengo con un pez, que puede ser muy lejano también, pertenecemos al mismo filo, somos del filo Chordata. Y obviamente todos pertenecemos al mismo reino, ¿no? Somos animales. Y dentro del reino animal tenemos a los otros animales que también tenemos nuestro parentesco con primatos, artrópodos, insectos. Bueno, los insectos
pero sí le causa daño, le va a causar malestar a la salud. Dentro de los parásitos entonces tenemos los endoparásitos, aquellos parásitos que van a vivir al interior de su hospedero, y tenemos los ectoparásitos, que son los que los vamos a ver fuera, ¿no? Como pulgas, garrapatas, vamos a hacer ácaros, parásitos que están fuera, ectoparásitos. Otro concepto que debemos entender es el ciclo de vida que tienen estos parásitos se llaman ciclos biológicos. ¿Ya? ¿Por qué ciclos biológicos? Porque algunos parásitos van a necesitar un ciclo llamado ciclo directo, en los cuales necesita un solo huésped para poder vivir. ¿Ya? Parásitos que tengan ciclos directos solo necesitan un huésped para poder vivir. Y tenemos ciclos biológicos indirectos, en los cuales un parásito necesita dos huéspedes, dos hospederos o huéspedes, un huésped intermedio y un huésped definitivo. En el huésped intermedio va a pasar un ciclo de su vida, pero no le va a causar daño al intermedio, le va a causar daño al definitivo, al que sí va a llegar a su etapa adulta. Por ejemplo, una tenia. ¿Han escuchado de la cisticercosis? Sí. Ya. La tenia va a causarle daño al hombre, pero la cisticercosis, que es el mismo parásito pero en su estadio larvario, no le va a causar daño al cerdo, pero lo vamos a encontrar en un cerdo. ¿No? Ya, entonces, al cerdo no le causa daño, pero sí al que come cerdo. Nosotros. ¿Ya? De los ciclos, ya. En el ciclo biológico de los parásitos que van a tener ciclos directos, en un ciclo directo solamente va a intervenir un solo huésped que va a ser el definitivo, solo uno. Y en aquellos parásitos que tienen ciclos indirectos van a intervenir los dos, tanto los intermediarios como los definitivos. En aquellos ciclos o aquellos huéspedes intermediarios no les va a causar daño, pero que necesitan para poder pasar este ciclo, lo necesitan. Es importante para vivir, pero no le causa daño. Y al definitivo sí le va a causar daño. ¿Ya? Ahora, otro término que vamos a conocer son los llamados vectores. Los vectores van a ser organismos que van a tener la capacidad de transmitir una enfermedad, un patógeno, no solamente parásitos, sino también puede transmitirnos bacterias, puede transmitirnos hongos, entre otros. ¿Ya? Dentro de los vectores vamos a encontrar algunos animales que van a participar como vectores, es decir, como transmisores de enfermedades. Por eso es importante también este concepto. Tenemos a los vectores biológicos, en los cuales estos insectos o estos vectores llamados biológicos van a transmitir la enfermedad, y esta enfermedad o este patógeno tiene que pasar un ciclo de su vida en el interior de este vector. Por eso es el vector biológico. ¿Ya? O sea, lo va a tener en su interior, va a pasar un ciclo y luego lo va a transmitir. Digamos, en el interior va a madurar este parásito, bacteria, lo que vaya a transmitir virus, ¿no? Transmitir virus, pasa un ciclo en su interior, por eso es biológico, y luego recién bajo la forma ya, la capacidad de poder causar la enfermedad, recién va a transmitirle en este caso a una persona, ¿no? Puede ser un animal también. Y vamos a tener también los llamados vectores mecánicos, como una mosca, que puede transmitir a los patógenos de forma mecánica sin la necesidad de que vaya a pasar algún ciclo de su vida en su interior. Solo, digamos, en las patas, en las alas, en alguna parte de su cuerpo puede tener el patógeno y lo puede transmitir de forma mecánica. Muchas bacterias. Una mosca se posa sobre mi plato, lo más probable es que me esté y por ahí transmitiendo muchas bacterias, ¿verdad? Esa es la forma mecánica. Ahora, hay otros organismos que son inanimados que también pueden transmitir de forma mecánica patógenos. Digamos la llanta de un carro que venga de un lugar a lo mejor de su contaminación, a un lugar limpio, a una granja, por ejemplo, ¿no? De forma mecánica también esta llanta del carro, que no tiene vida, puede ingresar al interior de mi granja un patógeno. Esa forma de transmitir la enfermedad por organismos no vivos, inanimados, se les denomina fomites. ¿Ya? Eso también seguramente lo vamos a ver más adelante, pero para que sepan de que no solamente vectores biológicos
puede transmitirse del animal al humano o de humano al animal, ¿no? Esos no son. Preguntas, chicos. Hasta acá hemos visto puros conceptos de producción del curso. Ahora vamos a comenzar ya con lo que es el reino protista. ¿Ya? Ya saben que el reino protista, ¿son animales o no son animales? Sí. No son animales, son otro reino. Los animales son el reino animal. Están en el mismo dominio, sí. Ambos pertenecen al mismo dominio. ¿Ya? Dominio eucárico. Pero este es un reino diferente a los animales. ¿Ya? ¿Por qué estudiamos protistas? Bueno, igual, los protistas van a tener células. Su nombre, que sea protistas, no quiere decir que van a ser células procariotas. Van a ser también células eucariotas, que van a tener. ¿Cuál es la diferencia entre ambas células? La presencia del núcleo, ¿no? Básicamente la presencia entre otros organismos, pero lo más importante es la presencia del núcleo, es decir, su material genético va a estar cubierto o protegido por una membrana, ¿no? En el caso de los procariotas no, ¿no? Este material genético está libre, es un espacio denominado citoplasma, pero el espacio, ¿cuál es este material genético? Nucleolo. Ese espacio se llama nucleolo. Entonces les decía, ambos, tanto el reino animal como el reino protista, van a estar dentro del mismo dominio eucárico. Pero los protistas no son animales. ¿Ya? Bueno, esto es más son los reinos eucários para que puedan tener un poco más de información. ¿Por qué estudiamos protistas en un curso de zoología? Porque según la hipótesis, ¿no? Provenimos de un protista ancestral. Una de las importancias. Otra de las importancias de por qué estudiamos protistas en un curso de zoología es que muchos de ellos van a participar en procesos para la conservación de nuestro ecosistema, ¿no? La gran mayoría de los protistas van a ser de vidas libres y muchos de ellos los vamos a encontrar en el mar. En el mar que van a tener una gran función ya sea para la alimentación de microorganismos, ¿no? Como los zooplancton, muchos de ellos van a ser protozoarios, y además que muchos de ellos tienen la capacidad de hacer fotosíntesis, por lo tanto van a liberar oxígeno al medio ambiente. Esta liberación de oxígeno es lo que nos permite la vida, más que los bosques, porque los bosques actualmente estamos depredándolo en una velocidad pues impresionante. Si no fuera por el mar, que todavía de momento que también obviamente se está explotando de una forma impresionante, pero ya estaríamos prácticamente desaparecidos. Entonces, gracias a estos organismos de vidas libres estamos actualmente con vida. ¿Ya? O sea, hay que cuidar estos sistemas. Otra importancia es que muchos también de estos organismos protozoarios van a participar como parásitos. Vamos a encontrar algunos ejemplos de protozoarios que van a ser causantes de muchas enfermedades, ya sean al hombre como a los animales, ¿no? Entonces van a ser importantes en salud pública. ¿Ya? Solamente alrededor del 10% de todo el reino protista van a ser los causantes de enfermedades. ¿Ya? Vamos a ver al final algunos ejemplos de enfermedades causadas por protistas. ¿Ya? ¿Qué es lo que más nos interesa? Si tienen vida, son células eucariotas. Tienen que vivir. Todos son seres vivos, ¿no? Dentro de la clasificación de los seres vivos. Lo que sí no son animales. No son animales. Algunas características generales, ¿no? Del reino protista, les decía, principalmente van a ser acuáticos, la gran mayoría van a vivir en el mar o en ambientes de agua dulce. Son organismos unicelulares, ¿no? Algunos van a tener la reproducción de tipo sexual, es decir, van a compartir material genético, y algunos de tipo asexual, que de un solo individuo pueden dar todos individuos iguales. Vamos a ver que algunos de ellos van a presentar medios de locomoción para poder movilizarse como flagelos, ¿no? Que son como
pseudópodos, que son como una prolongación o extensión de su membrana para poder avanzar o captar alimentos, o cilios, que son como unas pequeñas pestañitas que van a bordear a la célula protozoaria para poder de esta forma movilizarse. Al ser unicelulares, obviamente no se van a formar por embriones, no van a tener hojas embrionarias, ni tejidos, ni órganos, son unicelulares. Algunos de ellos van a tener organelas especializadas. Vamos a ver uno particular, sobre todo importante en aquellos que van a ser acuáticos, y en algunos que tienen un grado de evolución más alto dentro del reino protista van a tener incluso 2 núcleos, algunas organelas especializadas como el reino protista. Van a tener un endoesqueleto simple o exoesqueleto para darle, digamos, la forma a la corporación, a la forma de la célula. Algunas forman como este de acá, como el látigo, necesitan tener estos como endoesqueletos, ¿no? Como una especie de pared celular. En cuanto a la nutrición, vamos a encontrar que muchos van a ser de tipo heterótrofos, autótrofos o saprozoicos. Un organismo heterótrofo, ¿de qué se alimenta? De lo que encuentran en el medio, ¿no? Y los autótrofos fabrican sus propios alimentos. Por ejemplo, las plantas, ¿no? Las plantas van a ser autótrofas. Y las saprozoicas, los saprozoicos son aquellos organismos que se alimentan de organismos en descomposición, como carroñeros, ¿no? Parecido. Organismos